Gálatas, capítulo 6, y leeremos del 7 al 10, versículos 7 al 10, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, como es una muy buena costumbre, nos ponemos de pie, damos gloria a Dios, decimos aleluya, decimos amén. Lo que usted desee, gloria y glorifique a Dios. Mi hermana Mari, también, que la extrañamos hace 8 días, ya testificó, está con nosotros, está sana para la gloria de Dios. Hermana Mari, Dios le bendiga. El día de ayer, perdón que me estoy dando oportunidad a que todos se pongan de pie, el día de ayer hubo una plática muy edificante para todas las hermanas. Esperábamos a 20, llegaron 30 hermanas con invitadas. Una plática hacia las mujeres. Atrévete a ser diferente. Sí, se tituló. Sí, atrévete a ser diferente. Una plática acerca de la autoestima. Gracias a Dios, porque pienso que a todas las hermanas que vinieron el día de ayer, de alguna manera les sirvió, fue de edificación para todas las hermanas. Ahora sí, por aquí lo leemos todos juntos. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tome asiento, por favor. Pablo, en su segundo viaje misionero, capítulo 16 de los Hechos, atraviesa esta región. De hecho, Galacia no es una ciudad, es una región en el centro de lo que hoy conocemos como Turquía o Asia Menor. Galacia, esa región está ahí en medio. Fue habitada por los galos que llegaron de la parte norte de Europa. Llegaron ahí por ahí del año 250 a.C., poblaron esa región. Por cierto, se le llamaba antes Galogrecia o Galacia, a esa región así se le llamaba. Por ahí del 180 los romanos llegaron, conquistaron esa región, y por ahí del 25 a.C. se convirtió en una provincia romana. Se hablaba el griego, pero en algunas de sus ciudades principales como Aneira, Tabium y Pesius, esas son las ciudades de Galacia, donde creo yo había o se fundaron las iglesias, se hablaba también el dialecto de los galos. Y Pablo pues estuvo algún tiempo ahí en esa región. Si ustedes leen toda la epístola, verán que estuvo enfermo y por la enfermedad tuvo que quedarse algún tiempo en esta región. De hecho, los hermanos cristianos que se convirtieron eran de tan buen corazón que dice Pablo que de ser posible ellos hubieran donado sus ojos para la salud de Pablo. De ahí se supone que Pablo tenía alguna enfermedad de los ojos. Y pues regresando en el tercer viaje nos vuelve a visitar, Hechos 18, y al regreso le avisan que han llegado los judaizantes, gente que fingiendo ser cristianos llegaba a enseñar que era necesario la circuncisión, que era necesario guardar la ley, que era necesario guardar todas las normas judaicas, y se lo estaban imponiendo no solamente a los judíos conversos, que ahora ya eran cristianos, sino también a los gentiles, esto es, a aquellos que no eran judíos, también se les quería obligar a que guardaran toda la ley, la circuncisión y todas las normas de Moisés. Por eso, cuando escribe Pablo, capítulo 3 de los Gálatas, dice que tan pronto, ¿verdad? Tan pronto os habéis olvidado. Dice, perdón, es 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ese tan pronto quiere decir que había llegado a Éfeso y ya llegaron las noticias de que algunos de las iglesias de Galacia
estaban aceptando o por lo tanto o por lo menos estaban siendo turbados por estos judaizantes que llegaban a las iglesias a tratar de imponer la ley. Se distinguen en la epístola dos grupos dentro de la iglesia, estos judaizantes, legalistas, y otro que por ahí estaremos distinguiendo, porque durante este mes estaremos estudiando esta epístola, los que se decían espirituales, que también aparecen en la epístola a los Corintios, de la iglesia de Corinto, aquellos que abusaban de la libertad de Cristo, por ahí alguien en la escuela dominical lo dijo, y rayaban ya en el libertinaje. Por eso es que Pablo aquí les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Estaremos distinguiendo estos dos grupos que hay en estas iglesias de esta región llamada Galacia. Pablo hace un resumen doctrinal, tal vez no tan extenso como la epístola a los romanos, pero sí muy concreto en esta epístola, otra vez hablando acerca de la salvación por la fe en Jesucristo, la justificación a través del sacrificio del Señor. No hay otro medio, no son las obras de la ley, porque dice: Jesucristo se hizo maldición por nosotros al ser crucificado en una cruz. Todo esto que les estoy diciendo está en la epístola a los Gálatas. Y entonces dice que si nosotros tratamos de regresar a los rudimentos de la ley, al tratar de alcanzar la salvación por medio de las obras, estaremos negando la utilidad, la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Capítulo 5 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regresemos otra vez a la esclavitud de la ley y de las obras. En estos versículos que se me asignan para predicar, pareciera que es una especie de resumen de todo lo que ya se vio en la epístola, pero también trata diferentes temas en estos versículos, no es uno solo el tema. Así que el primer tema está en el versículo número 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La palabra burlar en griego da la idea de injuriar a alguien en la cara. Por ahí en el deporte, sobre todo en el básquetbol, cuando alguien va a tirar hacia la canasta y alguien le bloquea, no sé si estoy mal, me corrigen, alguien dice en su face, o sea, en la cara del contrario le tapó la pelota. Sí, estoy bien, así han escuchado esa expresión, en your face. Esto de esta palabra, Dios no puede ser burlado, es lo que significa que en la cara de alguien está haciendo gestos con la nariz o con la cara, con la boca. ¿Usted le ha hecho gestos a alguien así con la nariz? ¿Le ha hecho así? ¿Así feo? ¿O le ha enseñado la lengua? Bueno, esto es lo que significa a grandes rasgos burlarse de Dios. Que nadie puede en la cara de Dios burlarse, hacerle gestos a Dios. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie puede hacerle ese tipo de expresiones a Dios. Decía yo, los legalistas y los espirituales. Los legalistas que iban por las obras, los espirituales que rayaban en el libertinaje. Pablo les dice, capítulo 3, verso 3: tan necios sois, a los legalistas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Y a los que andaban en el libertinaje, capítulo 5, verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Sí, si leemos los dos versículos, tanto los legalistas como los espirituales convergen en el mismo punto: la carne.
es el agradarse a sí mismo, olvidándose de Dios. Por eso, la segunda parte de este versículo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y concluye en el siguiente versículo: si sembramos para la carne, cosecharemos muerte eterna. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Por eso el tema que hoy se me asignó ese es el título: siembra y cosecha. En 1 Corintios se utiliza nuevamente este mismo símil, que nos habla de algo natural. Si sembramos maíz, va a crecer maíz. Si sembramos frijol, va a crecer frijol. Entonces Pablo trata de explicarle a la iglesia de Galacia algo tan natural como eso. Si sembramos para la carne, cosecharemos muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte nos habla del que siembra para el Espíritu. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no puede ser burlado. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin que Dios no lo sepa. Tal vez usted no venga aquí al altar o allá afuera en la puerta del templo y le haga gestos a Dios, pero tal vez con su actitud, con su conducta, con su pensamiento, o tal vez no con la conducta, con lo que no hace, porque también dice Juan que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tal vez con lo que no hace, usted, tal vez sin saberlo, le está haciendo gestos a Dios, muecas a Dios. La primera conclusión que podríamos tener en esta tarde es: hermanos, cuidado, Dios no puede ser burlado, no nos podemos esconder. Esto de sembrar y cosechar lo utilizan mucho en grupos para cristianos en el ámbito material. En 2 Corintios 9:6 sí se habla en ese sentido. Aquí en Gálatas no, en Gálatas está hablando en el sentido espiritual. Y se le dice a la gente que tienen que sembrar sus bienes para cosechar más bienes. Ya se los he platicado varias veces. Hay gente que escucha a sus líderes, a sus predicadores, y está convencido que si vende su casa, he sabido de gente que ha vendido su casa, o está vendiendo su casa, su terreno, 600,000, 1,000,000 de pesos, para llevárselo a su líder, porque su líder lo convenció o la convenció de que a la hora de sembrar 1,000,000 de pesos va a cosechar tal vez 10. ¿Y sabe por qué pasa eso? Pablo también se lo dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó en griego es quien te hechizó. En la Biblia, que de lenguaje sencillo dice quien te embrujó. Y pareciera que las personas que asisten a estas congregaciones están hechizadas, están fascinadas, están alienadas, pero podríamos justificarlas de ninguna manera. El líder cumple con su labor de hechizar, de fascinar a las multitudes para recibir dinero. Ese es su meta, recibir dinero. Pero los que asisten tienen la responsabilidad de leer la Escritura para saber que no están siendo engañados. Los Gálatas estaban siendo engañados. Por eso Pablo les dice insensatos. En la versión Dios habla hoy dice tontos.
conocimiento. Y de ahí concluimos que si nosotros somos fascinados, engañados, hechizados por una falsa doctrina, es por falta de conocimiento de la verdad. Tan es así, esto es verídico, ellos tienen células, pero no les llaman células, les llaman hogares de refugio. Y llegó una persona a pedir, parece 2,000 pesos para pagar la renta. Y no se los dieron. Pero ahí en ese mismo instante supo que la esposa del líder estaba gastando 4,000 pesos porque le arreglaran las uñas y le hicieran un peinado en el salón de belleza. Sí me doy a entender la incongruencia. Que a veces caemos en este hechizo. Esto se está dando mucho. El evangelio de la prosperidad. Pero la gente no sabe, no entiende porque no lee las escrituras. Subí en mi coche a unas personas que venían criticando a unos que traían unas imágenes, tal vez iban a Chalma, y los llamaron idólatras. Pero cuando yo les pregunté, me dijeron, somos neopentecostales, somos carismáticos. Y me invitaron a su auditorio, es un auditorio inmenso, se reúnen ahí 3, 4,000, 5,000 personas, y una organización perfecta, desde acomodar los coches, de cómo salen, cómo entran, los baños, toda una organización perfecta. Pero cuando le pregunté, ¿qué es eso? Yo no le dije nada, simplemente, ¿qué es eso? Neotestamentario. Ya me trató de explicar, pero no lo supo. ¿Qué es eso de los carismáticos? Me trató de explicar, pero no supo. Miles de personas están en estos auditorios convencidos de lo que se les dice es la verdad. Pero no son como los de Berea. Los de Berea iban a las escrituras para saber que lo que se les decía era verdad. Así que Pablo les está hablando a hermanos, a cristianos que están en esta situación y les dice, tengan cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Pablo a los romanos les dice, el hombre natural, que es el que no conoce a Cristo, el cristiano carnal, el que siembra para la carne, y el cristiano espiritual. Entonces, podemos ser cristianos, pero ¿en qué ámbito de nuestra vida estamos sembrando? ¿Para la carne? ¿Para el espíritu? De manera natural cosecharemos. No nos admiremos después cuál es nuestro fruto. Esa es la recomendación de Pablo a los Gálatas. Tómenlo en cuenta, por favor. Hoy en esta mañana, tomen en cuenta esta recomendación de Pablo, ahora para nosotros. Versículo número 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Pareciera que da un brinco Pablo en su idea, en su línea de ideas, porque está hablando acerca de los frutos espirituales y la cuestión carnal, y luego habla acerca de la benevolencia, o sea, el de ser bondadosos, el de ayudar a los demás. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, dice Pablo. Y me voy a referir ahora a 2 Corintios 9:6 para tener alguna referencia acerca de esto que trata de decir Pablo ahora en la cuestión de la bondad. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente segará. Cada uno
dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es diferente a ser fascinados y ser convenencieros de que si traigo determinada cantidad de dinero, Dios me va a dar el doble, el triple, el cuádruple o 10 veces más. Ese no es el sentido de las ofrendas. El sentido de la ofrenda es mi gratitud a Dios, aparto la ofrenda y lo traigo sin ningún requisito, lo traigo al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza, o sea, no con el dolor de que me voy a quedar sin dinero o que es todo lo que tengo. No con tristeza ni por necesidad. No por necesidad, voy a dar 10 pesos para que Dios me lo multiplique y ahora me dé 100. No es por necesidad. Es por gratitud y amor a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos da de sus bendiciones para que aprendamos a dar. Dios nos da de sus bendiciones, aquí sí está hablando de las cuestiones materiales, de sus cuestiones materiales para aprender a compartir con los demás. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando damos con liberalidad, es en acción de gracias para Dios, no para que me vean. Recuerden a los fariseos, el Señor los fustigó, los criticó porque se paraban en las esquinas, tocaban trompeta para que todos los pobres, todos los necesitados vinieran hacia ellos y todo el mundo los viera que empezaban a repartir a los pobres o a darle de comer a los pobres, pero lo hacían para que la gente los viera. Dice el Señor, esa es su recompensa. Ya tuvieron su recompensa, la gente ya los vio. Aquí el Señor nos da para que nosotros demos con toda liberalidad, y esto en acción de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todo. En esta segunda parte, no nos cansemos pues de hacer bien. A esto se refiere, a que cada uno de nosotros debemos ser bondadosos, aprender a voltear a un lado hacia otro lado y ver a aquellos hermanos, bueno, primero dice a todos, a las personas que están en necesidad, pero dice, pero sobre todo a los de la familia de la fe. En otras versiones dice a los domésticos en la fe. La palabra es domos, familia, los que estamos dentro del domo. Es aquí, entre nosotros, donde debe manifestarse de manera clara, pero contundente, la bondad de cada uno de nosotros. Y esto no es de nosotros, es un fruto del Espíritu. Y también Pablo lo menciona. También Pablo lo menciona a los Gálatas cuando les habla acerca de esto, del fruto del Espíritu. Lo estoy buscando. ¿Es que?
número 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, esto es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros manifestamos este fruto del Espíritu aquí entre los domésticos de la fe, no habrá manera de que nadie nos señale y nadie nos critique. La iglesia primitiva creció y creció y creció. En primer lugar, ¿saben por qué? Por la persecución. Porque fueron dispersados y no iban quejándose, iban predicando la palabra de Dios. Pero cuando llegaban a algún lugar y se establecían, sobre todo las mujeres, salían a la calle, vamos a usar una palabra coloquial de aquí entre nosotros, salían al mandado y se encontraban a algún necesitado, practicaban la hospitalidad, que también está aquí en la Biblia, y llevaban al necesitado a su casa y le daban de comer y le predicaban la palabra. Y como las iglesias estaban en las casas, pues se quedaban y escuchaban la palabra de Dios. Por ahí atrás, a ver si todavía está, hay un cartelón que hace 20 años nos repartimos, no sé si te acuerdas, Pepe, que dice: este hogar es cristiano, todos son bienvenidos aquí. Deberíamos de tener un cartelón todos en nuestras casas, así en la puerta. No aquel que dice: aquí somos tal, todas las sectas tal, no nos prediquen, no nos toquen, no nos hagan. ¿Sí los han visto esos letreros? Bueno, vamos a cambiar. Este hogar es cristiano y todos son bienvenidos. A ver si lo buscas y lo replicamos. No nos cansemos. Llegará el tiempo, hermano, de la siega. El que siembra, hoy venía platicando con una persona, dice: allá en mi tierra sembramos por junio y para que en septiembre cosechemos los elotes. Usted, hermano, no se canse de ser buena persona, de practicar la misericordia. No espere que inmediatamente va usted a cosechar, todo a su tiempo. Por eso dice Pablo: no te canses, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que nuestra iglesia se caracterice, hermanos, porque seamos una iglesia conformada por personas regeneradas por el Espíritu Santo, comprometidas, hermanos, en honrar a Dios, glorificar a Dios, pero también comprometidas en cumplir con el segundo mandamiento: amarnos los unos a los otros. Dice la Biblia, dice Juan, 1 de Juan, que si no tratamos a los de casa como deben de ser, seremos peor que los gentiles. Si nosotros no tenemos